Esto es Frisidim, familia religiosa del Inmaculado Corazón y la Divina Misericordia. Un centro de espiritualidad en la cima de Berriozábal, Chiapas. La misión y apostolado de esta orden sin duda es necesaria ahora más que nunca. Aún en construcción, será un lugar que podrá recibir miles de almas. En su página, a los miembros de Frisidim se les exhorta con la palabra de Dios en la segunda de Timoteo. Proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo. Reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo en el que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Despido de Chiapas y de mi amiga Hilda, mi amiga Pame, mi amigo Antonio, hermanos en Cristo que me recibieron en este peregrinaje. Muchísimas gracias y que Dios los colme. Gracias, gracias a ti también que te acompañe en tu camino. Ay, qué linda. Gracias. Al término de este retiro me dirijo a Campeche, a Liplicea, a presenciar la ceremonia de toma de hábito de la Madre María José, hermana de Lupis, quien hace un par de videos presenté su testimonio. Mientras les comparto las bellas imágenes de esta increíble ruta, les cuento mi experiencia después de este retiro. Desde mi conversión comprendí que Dios no quiere medias tintas. A la santidad no se llega con la tibieza. La tradición de nuestra Santa Iglesia Católica nos ha enseñado durante siglos que estamos en la Iglesia militante. Nuestro deber como bautizados es luchar por evangelizar y llevar a más almas al camino de Dios. Actualmente pocas personas pueden discernir y darse cuenta el porqué de diversos acontecimientos. En efecto, existe un poder oculto detrás de todos los acontecimientos de todas las naciones desde hace siglos, causando revoluciones, guerras, crisis, degradación social, pérdida de la moral y la fe. El ser humano actualmente es incitado a vivir en la sensualidad, le imponen lenguaje, vive con terror, inseguridad, debido al terrorismo y crimen, inmerso en el relativismo y comunismo, derivado todo esto del materialismo aunado a su soberbia y abandono total de Dios, por lo que se sirve en el error. El problema mayor de la humanidad es que ha desterrado a Dios de la sociedad, del gobierno, de las familias. Debido a esto, se están padeciendo grandes males, consecuencia de los pecados contra Dios. Dice San Pablo, el pecado es muerte. Vivimos en un mundo que cree que es normal usar antidepresivos, vivir angustiados, sin paz, en el que se asesina un hijo o un abuelo por pura comodidad, en el que ahora el decir la verdad es polémica y causa de persecución. Tenemos la revelación de las Sagradas Escrituras y tenemos santos doctores de la Iglesia que nos han interpretado claramente los últimos tiempos. Señales claras que ahora estamos viviendo, no para alarmarnos ni para crear pánico, sino para tomarnos en serio nuestro papel, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que debemos luchar por llevar la verdad a toda costa. En un discurso durante el Congreso Eucarístico de 1976, el cardenal Wojtyla, quien después fuera San Juan Pablo II, dijo: "Nos enfrentamos a la confrontación final entre Iglesia y la anti-Iglesia, entre el Evangelio y el anti-Evangelio, entre Cristo y el anticristo".
Nuestra Santísima Virgen y Madre nos ha revelado los acontecimientos ocurridos y por ocurrir. De igual manera, santos como el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vitae, habla del plan del nuevo orden, que nada tiene de nuevo, y mucho menos de orden. Es todo lo contrario, ya que es un trastocamiento de los valores que se han venido dando hace cientos de años y están en contra del orden natural establecido por Dios. Es un conjunto de estrategias dirigidas por sociedades secretas como la masonería y los Illuminati, que lleva como principio la esclavitud y la condenación eterna de la humanidad. En resumidas cuentas, tiene como meta borrar a Cristo de los corazones humanos, es decir, acabar con la cristiandad en la tierra. Utilizan especialmente una estrategia que se llama New Age o Nueva Era, basada en el panteísmo, y es una diabólica maniobra que nos lleva al ocultismo y a una sola religión mundial que pretende sea la religión oficial. Se muestra con una apariencia de bondad, basada principalmente en creencias orientales, incluso algunas cristianas, promoviendo el error de que todas las religiones son iguales, cuando solo hay una religión verdadera fundada por Dios. Vendiendo la misma mentira del demonio desde el principio de la humanidad cuando dijo a Eva, seréis como dioses. Por lo tanto, se practica la idolatría y el ocultismo, rechazando la existencia de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, la nueva era es una de las más grandes herramientas del NOM para llevar a la gran apostasía y, por consecuencia, el desorden mundial y la gran pérdida de almas. Además, las grandes élites financian a sectas protestantes. El ocultismo, el espiritismo, la astrología, el orientalismo, las drogas, las finanzas, la política, la economía, la inmoralidad, los mensajes subliminales del medio artístico, cine, televisión y música son instrumento parte de las estrategias de ataque que se ejecutan a manos de los títeres del maligno. Básicamente, desde mi punto de vista, un concepto que solo puede venir del príncipe de la mentira. Una pequeña élite de personas cuyo fin es el control de las masas y su poder sobre ellas. Claramente lo que la revelación nos habla en Apocalipsis 13:14. Cito: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El dragón es Lucifer, la bestia es el anticristo. Por ahora, la bestia es el NOM, que le prepara el terreno. Lo que buscan es el poder total mundial, porque poder económico como político ya lo tienen. La meta es la esclavitud de la humanidad para lograr su fin primordial, la destrucción de la civilización cristiana y en particular la Iglesia Católica, porque es este el único medio de salvación de todas las almas, la única iglesia instituida por Cristo, es decir, estamos inmersos en una guerra a nivel espiritual. Este proyecto persigue la creación de un gobierno mundial único y de una religión universal que sustituya a todas las religiones existentes. Por ello es necesaria una homogeneización de la humanidad, lo cual implica destruir las identidades culturales, especialmente nacionales y religiosas. Ello exige también el control de la mayor y más influyente organización mundial, la Iglesia Católica, para ponerla al servicio del proyecto como cabeza de esta nueva pseudo-religión, en la que no habrá Dios, ni mucho menos trascendencia. Será una mezcla sincrética de ecologismo, naturalismo y misticismo oriental, un humanismo religioso en el que el único Dios será la humanidad.
El poder financiero y los hombres que controlan realmente, posiblemente desconocidos o poco conocidos por el mundo, son necesariamente el núcleo dirigente del proyecto, porque son los que tienen la capacidad de controlar a los gobiernos y obligarlos a seguir sus mandatos y sus políticas. El principal de esos instrumentos es el multiculturalismo, la mezcla de culturas, razas, religiones y formas de pensamiento en una misma sociedad. Destruye progresivamente las identidades culturales y va construyendo una nueva identidad sincrética, ya adaptada a los requerimientos del NOM. Si el objetivo fuese el bienestar de la población, las naciones desarrolladas trabajarían para terminar con las guerras, los conflictos y el hambre y en el origen de la inmigración, de modo que las personas pudieran permanecer pacíficamente en sus lugares de origen. Pero no vemos ningún esfuerzo encaminado en este sentido, y sí, por el contrario, en forzar ese disparate que supone vaciar literalmente algunos países para llenar otros a costa de la convivencia. ¿De qué es? De lo que quiera dar. ¿Para su peregrinación? Ah, qué bueno, Dios les bendiga y nuestra Virgen los acompañe. Gracias. O bien, también vemos la forma de forzar a un pasaporte que va en contra de toda la libertad de conciencia de las personas a la decisión sobre su cuerpo. Otro objetivo importante del NOM es la destrucción de la moral tradicional, puesto que la moral es el baluarte de las identidades culturales, especialmente cristianas, y destruyendo la moral se destruye también esas identidades, dejando a las personas disponibles para asumir una nueva identidad cultural a la medida del NOM. Para conseguir este objetivo, se utilizan dos instrumentos principales, la llamada cultura de la muerte, es decir, la promoción del aborto y de la eutanasia, que desvaloriza totalmente la vida humana y convierte al hombre en una simple unidad, una pieza prescindible del mecanismo, sin valor en sí mismo más que como puro valor de uso. El segundo instrumento es la ideología de género, que tiene como objetivo la destrucción del vínculo básico de la humanidad, que es la familia, para dejar al hombre en una especie de vacío relacional y afectivo, sin identidad definida, que lo convierta en un objeto manipulable. Bien nos avisó nuestra Santísima Virgen también en Fátima, el último ataque será a la familia. No menor importancia tiene en este contexto el famoso debate sobre el cambio climático, objeto de fuerte controversia en la comunidad científica, puesto que mientras solventes especialistas opinan que dicho cambio forma parte del comportamiento normal del clima de la Tierra y que siempre ha existido los siglos fríos y cálidos, las instancias oficiales se esfuerzan en convencer a la población de que es únicamente causado por el hombre, y lo utilizan como argumento para defender el control poblacional. Y en mi opinión, basta salir un poco a la carretera para darnos cuenta cuánto terreno hay despoblado y cuántos estamos amontonados en las ciudades, en donde hicieron básicos campos de concentración para tenernos controlados. Otro de los objetivos básicos del NOM es el control de la Iglesia Católica. La Iglesia es el principal baluarte que se opone a los objetivos del NOM, que suponen convertir al hombre en puro valor de uso, puesto que la Iglesia defiende al hombre como sujeto de dignidad y valor en sí mismo en tanto que persona espiritual. Desde la conclusión del Concilio Vaticano II, el llamado progresismo ha ido ganando posiciones en la Iglesia, ocupando cargos de gran responsabilidad en su organización e influyendo grandemente en la práctica de sus miembros. Los dos papas anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, consiguieron contener temporalmente su avance, pero tras la renuncia de Benedicto, cuyos motivos siguen siendo un misterio, la influencia del progresismo se ha multiplicado exponencialmente.
Y como dice la palabra de Dios, por sus frutos os conoceréis. Hoy escuchamos cada día manifestaciones de destacados miembros de la jerarquía católica que hubieran sido inimaginables hace unos años y que se alinean con las políticas del NOM, creando gran confusión y una gran cantidad de herejías. Una década antes, a los eventos de Fátima en 1917, San Pío X escribió en la encíclica Pascendi: ellos tramarán la ruina de la Iglesia, no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas. Y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen la Iglesia. Satanás ha llegado hasta los más altos puestos y logrará introducirse hasta las más altas cumbres de la Iglesia. Los cardenales se opondrán a los cardenales, los obispos a los obispos y los sacerdotes contra los sacerdotes. Satanás se introducirá dentro de sus filas. En Roma misma habrá grandes cambios. La Iglesia será oscurecida y el mundo precipitado en la confusión. Extracto diplomático, según las palabras que la Virgen de Fátima le reveló a Sor Lucía el día del Milagro del Sol, publicadas en el periódico Nueva Europa de Stuttgart, Alemania, bajo el título El porvenir de la humanidad. El NOM se introduce de esta manera en el corazón de la Iglesia, y no puede descartarse que, de este modo, llegue a apropiarse del propio vértice de la pirámide, de la misma cátedra de Pedro, poniendo el papado a su servicio. En definitiva, este puede ser el terrible contenido del famoso tercer secreto de Fátima, y el motivo por el cual no ha sido nunca revelado en su totalidad. No obstante, la Iglesia es guiada por el Espíritu Santo, esté quien esté, y en el lugar que esté. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las palabras son claras. La promesa de nuestro Señor es clara también. La Iglesia prevalecerá, se mantendrá, resucitará. El control financiero y la ingeniería social para el control de la población mediante una marca que nos revela Apocalipsis será la marca de la bestia. Si ello sucediese, supondría que los católicos se verían obligados a renegar de sus creencias y adoptar las correspondientes al nuevo sincretismo universal, lo que en mi opinión sería algo mucho peor de lo que fue la persecución cristera, haciendo que las personas renuncien a Dios y robando a ellas lo más preciado que tenemos, la vida eterna, y lo que es peor, sin que se den cuenta. No puedo mencionar ciertos nombres sin recibir censura. En la cajita de descripción dejo enlaces a libros e información para que estés al tanto de este tema. Las armas ahora son la fe y el conocimiento de la tradición de la Iglesia. Lo único que nos puede ayudar en estos tiempos es la intervención de Dios, pero para eso hay que pedirlo de rodillas y de la mano de nuestra Santísima Virgen María, quien derrota en esta batalla y le aplasta la cabeza al demonio. Es urgente ser valientes ahora más que nunca. Es tiempo de tomar la cruz y seguir a Cristo. Conocer y defender la tradición de nuestra Santa Iglesia Católica es deber de todo bautizado. Hay y habrá siempre hombres que busquen la santidad. No nos apartemos jamás de la Iglesia fundada por Cristo, cuando veamos a los Judas dentro de ella actuar.
Sabemos quién tiene ganada esta batalla. Tenemos muchos medios para combatir. Comulgar cotidianamente como debe de ser, de rodillas y en la boca, recibiéndola únicamente por manos consagradas, o sea, las del sacerdote. Consagrarse al Inmaculado Corazón de María para esta batalla. El rezo del Santo Rosario. Confesión una vez por semana. Todos los sacramentos y sacramentales, como el agua bendita, el aceite exorcizado, el escapulario, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, portándola en todo momento y a la vista de todas las personas. Hacer las 14 obras de misericordia que enseña la Iglesia. Nuestra mejor arma va a ser el amor a Dios y a nuestro prójimo, en defensa ante nuestro juicio particular. Recordemos que la Iglesia sufrirá lo mismo que sufrió su cabeza nuestro Señor Jesucristo: persecución, traición y muerte, pero al final resucitará. Perseveremos y venceremos con Él. Mantengámonos firmes en la fe y al pie de nuestra Santa Cruz, como nuestra Santísima Virgen María y como San Juan siempre estuvieron a los pies en el Calvario. Y recordemos siempre rezar por nuestros sacerdotes, rezar por la conversión de la masonería que está introducida dentro de la Iglesia Católica, porque sabemos que el mal no prevalecerá. Ayudemos a esas almas a encontrar la luz, a encontrar a Dios mediante nuestras oraciones. Y que viva Cristo Rey, y que viva nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe, y que vivan los apóstoles de los últimos tiempos. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Paré a comer y bueno, a la orilla del mar me encontré este tesoro. You can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I
I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high.